en la casa del juez es un cuento que pertenece a una serie de cuentos de Bram Stoker, de Los invitados de Drácula, en la cual hay otros textos también, El invitado, eh, que son los que van a dar lugar, digamos, a la génesis de lo que será el libro, la novela más famosa de él, ¿no? Drácula, obviamente, que es ya casi un mito dentro de la literatura fantástica, ¿no? El otro es Frankenstein, por supuesto. Pero lo que yo me refería es que acá tenemos algunas, y si lo hemos leído al cuento, tenemos algunos rasgos que nos van a configurar después características del conde Drácula, ¿sí? El hecho de las ratas y bueno, este tipo de estructura y sobre todo, y lo más característico es el tema de la casa, ¿sí? La casa del juez no dista mucho de la casa del conde Drácula en Transilvania, ¿no? Es decir, la similitud es prácticamente idéntica. Eh, en este cuento, sobre todo, me parece que también hay una relación eh, con lo leído anteriormente, ¿no? Con la caída de la casa Asher, que leímos la clase pasada. Y bueno, me gustaría que ustedes por ahí nos puedan decir qué características se encontraron con respecto a la caída de la casa Asher, ¿no? ¿Qué características en común podrían haber encontrado con esto? Teniendo en cuenta por ahí el texto de Katrin Kramer, ¿no? Ese epílogo de la casa de la mente, donde la arquitectura, digamos, de las casas, eh, condicionan a veces la psiquis del personaje o de las personas. Por ejemplo, dice también que produce un destino marcado. Fíjense que estas cosas por ahí pueden llegar a aparecer en este cuento, porque el destino para este muchacho, este joven estudiante que decide tener un tiempo para el estudio, ¿no? Eh, el destino prácticamente de él está marcado porque le dicen, no, mira, ahí no vayas, pero el tipo va igual. Dice, no, no, a mí me gusta, me encantó esa casa y la alquiló por adelantado, es decir, no le importaba nada. El tipo estaba encantado con eso, mientras todo el mundo decía, no, pero está loco, ¿cómo vas a ir ahí? El tema, entonces, ese destino, y además tengan en cuenta que él es un estudiante de matemáticas. Es decir, ahí lo que vemos es un poco el positivismo en relación con, digamos, con las creencias o La, con el esoterismo, ¿sí? digamos, superstición, Exacto. que La podría existir superstición. cerca de la Sí, casa. decime, Susana. Sí, eso, que él desde su postura de Sí, científico, matemático, negaba la superstición que todo el pueblo conocía. Yo me hago una pregunta. ¿Las ratas sí, sí. son otros seres como el juez, parecidos a él, están subordinados a él? ¿Por qué se callan cuando aparece el juez o se esconden? Claro, yo creo que ahí hay una personificación del mal, digamos, por así decirlo, una personificación demoníaco en ese juez, que no sabemos el nombre, no sabemos bien cuándo el tipo actuó como juez, porque dice hace mucho tiempo, no hay un tiempo determinado, con lo cual todo nos hace pensar que ese tiempo ido, ese hilo tempore, está cercano a lo místico. Y si hablamos de un misticismo demoníaco, estamos hablando del demonio, ¿sí? Básicamente. Yo creo que cuando no hay una configuración exacta de las fechas, ni tampoco sabemos las actuaciones, sabemos que era un tipo sádico, un tipo sumamente cruel,
y que a todos ahorcaba con esa soga que tenía, que oficiaba ahora como soga de la campana. Me parece que es la personificación del mal. Como así ocurre con Drácula. No se olviden que Drácula también podía convertirse en rata, ¿sí? Eh, entonces ahí digamos que hay una ideología demoníaca por parte del escritor en el cual lo personifica el demonio como ese juez, ¿sí? Claro. Guille, al igual que Drácula, ¿no? Toda la gente, ¿no? Conocedora, los aldeanos, todos, digamos, conocedoras, también similar la escena, ¿no? En el que saben que hay algo malo, ¿no? Y entonces, en este cuento también, ya la casa vieja, antigua, de estilo jacobino, Y fíjense, vacía, claro, exacto. la gente decía, no, la casa del juez no, como que sabían que había algo malo. Pero fíjense que hay... ¿sí? Hay mucho ruido. Hay mucho... Sí, cuando no usen la voz, claro. Debe ser algún micrófono. Algún celular con la computadora. Celular prendido con computadora. Muy cerca. Ahora lo pago. Perdón. Sí, hay alguien que está con el micrófono encendido. Sí. Parece un grillo. No, cuando el celular está cerca de la computadora. Un grillo de la misma. ¿Está? Hola, ahí está mejor. Me parece que sí. Son las ratas de Drácula. Son las ratas de Drácula. Ay, sí, por Dios. Están saliendo las ratas del inframundo. Bueno, no sé, Caro Aitán creo que levantó la mano. Sí, decime, Caro. Ahí está, sí. No, con respecto a lo que decía Susana de las ratas, a mí lo que me había parecido era como cuando la rata mayor, que el mal, el juez, ¿no? Aparecía, ellas se callaban. Y eran un montón. A mí lo que se me ocurrió pensar es que eran los ahorcados y ahorcadas por ese juez, ¿no? Que estaban ahí, que esa presencia también estaba ahí, por eso se calla, era el ruido y el silencio con la presencia de él, y ellas juntas, ¿no? Después como que en la última parte que dice cuando están todas juntas como haciendo fuerza por algo, por eso me imaginé que era los ahorcados y ahorcadas de este tipo. Y con respecto le avisan varias veces a él que no tiene que ir, no es que se lo dicen, bueno, cuando recién va y llega a alquilar el tipo, un montón de veces y le dan un montón de indicios, y él, eso es lo que tiene que hacer y él está marcado para quedarse ahí. Bueno, eso era sobre todo porque lo de las ratas lo tenía para comentar o para preguntar y Susana me dio el pie. Gracias. Pensaba que eran otros jueces de menor categoría o subordinados que piensan como él, que son muchos y por eso se callaban como bebiéndole pleitesía. No se me ocurrió que podían ser otros ahorcados por él. Hola, disculpen que moleste, pero hay varias personas que están con el micrófono prendido y yo, por ejemplo, no escucho nada a los demás. Gracias. Sí, por favor, apaguemos los micrófonos y a medida que levantamos la mano, encendemos. Con respecto a lo que decías, Caro, está bien, es una buena hipótesis esa, teniendo en cuenta que, bueno, si marcamos que en el texto dice que en un momento el cúmulo de ratas que quedaron mientras el juez trataba de encontrarle
el cuello para ahorcarlo, digamos, haciendo esa cosa de jugar al gato y al ratón, suena la campana, podemos pensar que están tratando de dar aviso para que no ocurra un nuevo, digamos, entre comillas, juzgamiento de este tipo, ¿no? Yo creo que en este caso, al igual que en la caída de la casa Uller, eh, el condicionamiento del lugar eh, va condicionando de a poco a este hombre, por así decirlo, no escéptico, pero sí positivista. Ustedes fíjense que en la novela Drácula también está ese juego, esa tensión entre el positivismo y la superstición o el esoterismo, si se quiere, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en Drácula se produce cuando Lucy, no sé si ustedes se acuerdan, que es vampirizada por el conde, comienza a debilitarse, digamos, a tener una anemia perniciosa, profunda. Aparece el doctor Van Helsing, que le da transfusiones de sangre. Es decir, ahí tenés una relación, cómo la ciencia trata, por así decirlo, en ese momento eran las primeras transfusiones que se comenzaban a hacer, trataba de salvar la vida a alguien que había sido vampirizado o digamos, por esa superstición, entre comillas. Van Helsing sabía de eso, o sea, Van Helsing era un médico, por lo tanto, ahí podemos dar esa tensión que existe entre que es un médico o es un brujo Van Helsing, ¿sí? Y en este caso tenemos un esbozo de ese Van Helsing en el doctor Thornhill, que aparece en el cuento, ¿no? Que es esta mujer, para tratar de salvarlo al muchacho que no siga en esa casa, le hace una visita con el doctor Thornhill para que le diga, bueno, mirá, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y el tipo es como que sabe que en algún momento va a sonar la campana esa noche. Es decir, que también es un médico que actúa de cierta forma como Van Helsing, pero la tensión, digamos, se resuelve a favor de la superstición, si se quiere, porque ni Van Helsing pudo salvar a Lucy, ni Thornhill pudo salvar a este muchacho, ¿sí? No sé si ustedes pueden ver esto, digamos, pudieron ver esto o aportar algo más sobre esta estructura, ¿no? Que se monta, que es un pensamiento ya del autor, ¿no? Y un pensamiento de la época. Notemos que en Frankenstein también pasa algo parecido, pero acá la cuestión es más filosófica en Frankenstein, ¿no? Es un texto más profundo, si se quiere, porque es la criatura, es el ser creado, que la gente lo ve como monstruoso, quien discute sobre su, digamos, sobre su vida o sobre su relación con el mundo. Frankenstein es repudiado por, creo que esto lo dije en la clase pasada, ¿no? Es una persona, digamos, la que es bulineada, por así decirlo, por todo el mundo, por solo el aspecto, ¿sí? Por solo el aspecto, y que además su creador fue un hombre, ¿sí? Es decir, es un ser de aspecto monstruoso creado por un hombre. Su Dios es un hombre. Eso viene un poco también, y estoy hablando de Frank específicamente, sobre las lecturas de Mary Shelley del Paraíso Perdido de Milton, donde digamos, hay una pelea, digamos, entre los dioses, entre Dios y el demonio por el hombre. ¿Sí? Eso es lo que en el texto de Milton podemos ver eso. También en el texto de Prometeo, ¿no? Esa tensión que existe entre el hombre y el Dios, esa pelea entre el hombre y el Dios en Prometeo, por eso se llama Frankenstein o el nuevo Prometeo, ¿sí? Digo, traigo a colación esto porque me parece que toda esta lectura, toda esta lectura fantástica de estos autores clásicos, digamos, están un poco teñidas sobre estos otros autores, ¿sí?
tanto Stoker, digamos, su maestro fue Lovecraft y Poe, y bueno, Mary Shelley, en el cual su maestro también fueron Poe y muchos escritores alemanes de la época. Así que me pareció que, no sé ustedes, para darle una resolución a esto, dentro de lo que de lo que leyeron de la arquitectura del miedo, por ejemplo, ¿en qué lugar lo pondrían a este relato, digamos? Donde ¿qué prevalece acá? ¿La arquitectura sobre el personaje o el personaje está influido por la arquitectura del lugar? ¿Qué opinan ustedes que podría ser? A ver, Caro. Sí, dos cosas. Yo tengo marcado justo con lo que decís, que dice, hay una parte que dice, de nuevo fue reclamado de pronto por su alrededor, ¿no? Y eso le pasa inmediatamente después, porque la rata esta se presentaba, el juez o el mal, ¿no? Que justamente cuando lo describe tan sensual y rojo, parece medio, ¿no? Como demonio, como el diablo, digamos. Pero empiezas a tener la presencia más fuerte y más aterradora, digamos, cuando el chico, que me olvidé cómo se llama, el estudiante, no recuerdo, se sienta en la silla. Él se sienta en su silla, dice, se sentó en la gran silla de roble tallado junto a la chimenea y fumó con delectación. Después que lo había estado persiguiendo y qué sé yo, frena un momento y se sienta en el sillón, en la silla esa de madera que estaba en el cuadro, ¿no? Bueno, pasa un par de cosas después y después ahí dice, de nuevo fue reclamado de pronto por su alrededor, ¿no? Entonces como que la casa y toda la presencia y todo eso ya tomó una decisión, ¿no? Ya a partir de ese acto, es mi interpretación igual, después de que él se sienta como que quiere ocupar, porque esta casa siempre vacía, nadie está, nadie pasa, nadie nada, él no solamente es un intruso, que llega, que invade, sino que osó sentarse en ese lugar del hombre vestido de púrpura, que es rojo y sensual. Ahí me pareció que es como el detonante, eso. Sí, totalmente. Me parece que lo que entra a tallar ahí también es el tema del desafío al sentarse en la silla del juez, ¿no? Se está sentando en la silla digamos, en el trono del demonio. Entonces, claro, y encima fumando un cigarrillo con deleite. Es decir, el tipo está avasallando un derecho, por lo tanto es condenado. Es condenado por eso más que nada. Tal vez si no hubiese hecho eso, el tipo salvaba, pero es condenado por básicamente por eso. Sí. Y por otro lado, tenemos en cuenta también no solamente la arquitectura, sino el arte, porque ¿qué rol cumplen los cuadros ahí? ¿Qué rol están cumpliendo? No se escucha, Guilla. Se apagó tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, no, yo lo que preguntaba era qué rol juega el arte ahí, ¿no? Sobre todo los cuadros, ¿sí? Ahí los cuadros también están jugando un rol importante. A ver si alguno de ustedes, digamos, se anima ¿Qué a... vieron? Claro. ¿Qué vieron al principio el cuadro que lo describe y después qué ven en el final, ¿no? A ver, Nélida, creo que levantaste la mano. Nélida González. No se escucha, No se Nélida, el escucha, micrófono. Nélida, el micrófono.
Tenés el micrófono apagado, Nelida. En el costado derecho, arriba, tenés el micrófono. Bueno, básicamente, mientras tratamos que Nélida se pueda encontrar otra vez. Hola. Hola. Sí, sí, ¿quién hablaba? Perdón. Silvana. No, puede ser que como que adelantan lo que va a pasar, ¿no? Puede ser en los cuadros. Es una Hola, sí, Hola. los cuadros es una premonición, obviamente, pero también los cuadros forman parte de una arquitectura en la cual está en cierta manera personificada, porque el juez, ese juez demoníaco, sale del cuadro, porque sale del cuadro para enjuiciar al estudiante, ¿sí? Fíjate que él, en un momento, el estudiante ve el cuadro, que lo habían limpiado porque estaba sucio, que no se veía, y cuando él ve el cuadro del juez y después en el momento en que llega al final, digamos, mira el cuadro y ve una mancha y no ve la cara del juez, pero sí lo ve al juez personificado en la silla, blandiendo, digamos, la soga como para ejecutarlo. Entonces, y cuando entra la gente y lo ve al estudiante, digamos, colgado, ahorcado, en el cuadro aparece otra vez el juez con esa sonrisa maligna. Ese es el final. Entonces, lo que tenemos ahí que... Triunfante. Claro, tenemos la presencia del arte, digamos, como el arte demoníaco, por así decirlo, jugando un papel importante, ¿no? Es decir, los cuadros de esas casas, todo el mobiliario de la casa tiene una función, ¿sí? En este caso una función a través del juez, una función del mal, ¿sí? Como pasa en otros... Perdón, Guille, es un Sí, elemento sí. que está focalizado, ¿no? Porque ya lo Sí. describe, los ojos de mirada peculiar, ya la expresión maligna, la cara color cadavérica, ¿no? Me hacía acordar a Roderick de Usher, Claro. despiadado, fuerte, malvado, astuto y negativo. Entonces, se detiene minucioso en ese detalle, ¿no? Del cuadro, porque después va a ser el elemento que transforma, como dijo Guilla, el momento que sale y cuando vuelve cambia la fisonomía, ¿no? Como triunfante, esa sonrisa que antes no la tenía. Bien. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Quién había hablado? Perdón. Soy yo, Guille, Cristian. Ah, ¿Cómo andan sí. todos y todos? Bienvenido. Finalmente llegué. Buenas tardes, ¿quién es usted? Sí, mirá, no queremos escuchar tu opinión, por favor. Soy el Desconectate. juez. Estábamos Soy el juez. El Salí de la juez, llegó el pintura juez. para venir para acá. Tiene una sigan. sonrisa, pero no maligna. Con sonrisa tiene... Los venía escuchando, así que sigan y vayamos redondeando lo del cuento de Stoker, los venía escuchando, muy bueno todo lo que venían comentando. Porque me acordé yo que quería comentar, ¿no? Esto que vos hablás de a pesar de los esfuerzos, ¿no? Que tiene toda la señora, ¿no? La que limpia, el doctor y la que viene a acomodar y que le trae la comida. A pesar de los esfuerzos, ¿no? que hicieron para tratar de evadir, para que él se vaya, no se quede tantas noches ahí, se cumple ese destino, ¿no? Y eso lo hablaba en clases de literatura, Berkeley, en 1980, Julio Cortázar, en una de sus clases, justamente habla de este mecanismo de la fatalidad, ¿sí? Y que justamente dice que, bueno, es algo como un antecedente, digamos allá de los primeros, de los griegos, ¿no? Que ya hablaban de este ananqué, de este destino que los dioses jugaban, ¿no? Se entretenían con los hombres y le dedicaban estos destinos grises o funestos, ¿no? De acuerdo a cómo le caían, ¿no?
Así que bueno, me acordé de este elemento. Hay algunas manos levantadas, perdonen que hay unas manos levantadas. Sí. Está Nélida, no sé si querés, Nélida, abrir tu micrófono. Después está Adrián también. Y Claudia de Gracia. Nélida, no sé si... O si no, Adrián, acá el primero que abra su micrófono va a tomar la palabra. O si no, Claudia, directamente, que tenés tu micrófono abierto. Vaya Adrián, abre su micrófono. A ver, Adrián, te escuchamos. Hola, hola. Bueno. A ver, Claudia. Sí, no, yo solamente era una consulta, porque a mí bueno, yo vengo de otro palo, soy psicóloga, y digo, ¿cómo entra a jugar el tema de esta cuestión? Yo sé que es lo fantástico y toda esta cuestión, pero a mí me llama atención también el tema de la locura, porque en todos los cuentos yo encuentro como que algo de la locura del personaje, pero no sé si en los cuentos que estamos leyendo la locura entra a jugar o no, digamos, la locura de los personajes, ¿no? Cuando hablamos de los dobles, como hablamos la vez pasada, en la casa de Azúcar también que vimos, ¿no? Cómo se va apropiando de ese personaje. Ahora, digo, ¿fue el juez realmente? Por eso digo, acá me mezclo con la profesión. ¿Fue el juez realmente o fue el que de tanta locura, digamos, en el ambiente en el que estaba, o ya evidentemente debía haber algún precedente, no es el que se ahorca? Es una pregunta. En los cuentos fantásticos esto no entra a jugar o es algo que... Mira, la explicación, digamos, la podemos tomar desde el mismo Todorov, que fue un exégeta, digamos, es el primero en plantear el tema de la literatura fantástica en su libro Introducción a la Literatura Fantástica, donde él propone la vacilación. Es decir, que el rol de la literatura fantástica es esa, la de la vacilación, es a saber si lo soñaste o lo viviste, si fue verdad o no. Entonces, queda a criterio, digamos, después del psicoanálisis, si se quiere, ver si fue un acto de locura o si realmente sucedió así. En este caso tenemos en la casa del juez un narrador en tercera persona, en el cual nos saca a nosotros del problema de la subjetividad del narrador en primera, que es el que más utiliza Poe, por ejemplo, ¿no? Poe utiliza en casi todos sus cuentos un narrador en primera persona, por lo cual nosotros nos comprometemos con ese personaje. En este caso lo estamos viendo un poquito de afuera, pero también nos está diciendo el narrador de que hay una personificación demoníaca de esa rata, ¿sí? Que se transforma en un juez y que se transforma en el verdugo de este muchacho, ¿sí? Entonces, digamos, amén de eso, lo que radica es esa duda, esa vacilación que nos deja y que por eso es un cuento fantástico y por eso nos produce miedo, ¿sí? Por eso nos produce terror. Guille, estaba pensando que el cuento de Stoker me parece como también como muy cinematográfico, ¿no? De hecho, a medida que lo leía, era como, digo, esto es como una especie de película de terror así bien clásica, pero bien con su estructura, que vos más o menos te vas dando cuenta qué es lo que va a suceder a continuación. Y pensaba que hay como dos interpretaciones también en el sentido de que nosotros como lectores, por ejemplo, sabemos lo que pasó en función de lo que nos dice el narrador, ¿no? Que como decía Guille es en tercera, pero las personas que lo encuentran a este pibe colgado no saben lo que pasó. Es decir, ellos le pueden dar una lectura realista, digamos, al hecho, ¿no? Pensar, bueno, este pibe terminó enloqueciendo dentro de esa casa por los ruidos o lo que fuese y se terminó ahorcando. Y nosotros como lectores tenemos otra visión, digamos, del mismo hecho. Yo no descarto de todas maneras esta cuestión de que pueda haber sido de alguna manera, si bien es un narrador que está bastante focalizado, digamos, en la perspectiva de este muchacho, quizás
se habilita, ¿no? Esta focalización interna tan dentro de la mirada de él, habilita esta posibilidad de que en realidad lo que nos está narrando son sus alucinaciones, ¿no? Nos termina narrando las alucinaciones, lo que él ve, esa rata, los ruidos, etcétera, y que bueno, de algún modo termina. Pero el problema es que hay un momento donde ese momento final, ¿no? Como de parálisis absoluta, que él como es levantado en el aire por el juez que sale del cuadro y demás, como que, no sé, no me suena demasiado alucinación, la verdad. Pero bueno, creo que la posibilidad está. Pero sí lo que quería agregar también en función de la pregunta de Claudia, que tiene que ver con el fantástico, y como aclaraba Guilla, especialmente cuando tenemos narradores en primera, pero no solamente, está esta cuestión de, no sé si yo lo llamaría de la locura necesariamente, pero sí de la perturbación de la percepción, digamos, ¿no? Siempre tenemos narradores que tienen por algún motivo su percepción de la realidad está perturbada en un punto, ¿no? Puede ser por la locura, puede ser por las drogas, puede ser por la paranoia, puede ser por X, ¿no? Motivo. Pero vemos o observamos que su visión de la realidad no es diáfana, digamos, no es clara. Hay un punto donde no podemos confiar del todo en lo que ven, o en lo que dicen que ven, ¿no? Hay algo interesante, me parece. Había más manos levantadas. Ale, también habías levantado la mano. Sí, yo respecto de lo que decían de Todorov, que él habla de un escenario, digamos, de incertidumbre, ¿no? Que se da en el cuento fantástico, y que si el lector, por ejemplo, quiere encontrar una respuesta, el lector o también el personaje, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el lector, si este quiere dar una respuesta, ya entraría en otro terreno, según todo, que sería lo extraño o lo maravilloso, ¿no? Que son lo extraño, tratando de marcar la posibilidad de que eso fuera real, ya sea por la locura del personaje, o que todo fue un sueño, entonces ahí se explica lo que pasó. Y bueno, y lo maravilloso que ya entraríamos en otro terreno de lo totalmente sobrenatural, que tiene un mundo con propias reglas, ahí no aparece la duda. Esto nos podría pasar tranquilamente con este cuento y con otros. Y después cuando alguna de las chicas habló de los miedos, también es interesante esto de todos los miedos que aparecen en la literatura, ¿no? Y acá aparece justamente el miedo a las ratas, que es un miedo ancestral, y también el miedo al otro, ¿no? El miedo a los otros, a lo distinto, a lo diferente, que esto también aparece en infinidad de textos, ¿no? Que tiene todo relación con este mundo, me parece. Eso quería comentar. Y la duda que siempre puede permanecer, porque cada uno, en definitiva, o el personaje puede dudar también, porque a veces se presenta en el cuento el personaje expresando esa duda, ¿no? ¿Qué pasará acá? ¿Esto será real o yo estaré loco perdiendo la razón? Y bueno, es muy interesante. Ahí hay alguno... En el chat, Cristian, en el chat están diciendo, Karina dice, por ejemplo, la riqueza del texto radica en esa duda. Después Adrián comenta que Malcolm, el personaje, no miraba los cuadros, pero sí observa cuando uno replica un cuarto de la casa y descubre que los cuadros tienen vida. Ahí hay algo de la duplicación también, ¿no? En el cuento digamos, que después también lo podemos conversar, o por lo menos yo lo quiero conversar respecto a La Casa de Azúcar, ¿no? La idea de la duplicación de arte-realidad también, ¿no? Después el arte que termina invadiendo la realidad aparece también en el texto. Y no sé si dijeron algo sobre la duplicación, que no sé qué tanta relevancia tiene, pero a mí me resultó curioso en el nombre del personaje, ¿no? Es Malcolm Malcolmson, que a mí me hizo acordar a William Wilson, ¿no? A William Wilson de Poe. Hay como ahí también una especie de guiño, me parece. O sea, la historia nada que ver, no entra tanto en juego el problema del doppelganger, o como se pronuncia en alemán, pero me llamó la atención esa duplicación, un poco bastante adrede, me parece, como una especie de pequeño homenaje a Poe. Pero sí está esa duplicación de la habitación o ese lugar, esa especie de living en el cuadro, ¿no? Que se duplica en la realidad en la que está él, y después el juez que termina saliendo del cuadro para invadir la realidad y después volver otra vez
a ese cuadro. Sí, Y lo también del té, perdón, no, acá sí. Adrián también en el chat hablaba del té, y hay como una bastante insistencia, ¿no? En esta cosa quizás nosotros estamos pensando en un tecito tipo, no sé, un té de tilo, no sé, y capaz que era un té un poco más fuerte, ¿no? Porque de hecho le recomiendan, le dice el médico, bueno, fíjate, quizás te conviene dejar de tomar té, te puede hacer mal. Aparentemente era un té bastante más, digamos así, no voy a decir que era una droga necesariamente, pero como que era como una especie de speed que tomaba el tipo, ¿no? Era como un té para mantenerse despierto. Así que... No, con respecto a eso, Cristian, ya Sheridan Le Fanu tiene un cuento, se llama Té Verde, en el cual el té produce estragos en el personaje, pero aparentemente en la época era muy común tomar estos tipos de brebajes, con los cuales no sé si podía producir alucinaciones o tener ciertos comportamientos opiáceos, pero bueno, por eso hablan del té como que el té, bueno, no tomes tanto porque te puede hacer mal. Claro. Y bueno, es un poco también, una cosita más como para terminar, es que comienza acá también no solamente en este cuento, sino en esta idea de Stoker, a prefigurarse lo que se conoce como los detectives del fantástico, que en este caso del cuento es el médico Thornhill, y en el caso de Drácula sería Van Helsing, ¿no? Que son las personas que comienzan de admitir lo esotérico, siendo ellos científicos, por así decirlo, comienzan a admitir la parte esotérica y tratar de averiguar dónde está el origen de ese mal, ¿sí? Son los llamados, hoy en día creo que hay mucha literatura de eso, sobre todo los norteamericanos están estudiando el tema del detective del fantástico y hay libros sobre eso interesantes. Pero bueno, de hecho, Sheridan Le Fanu tiene un personaje que aparece en varios de sus cuentos, en los cuales aparece, digamos, este detective tratando de encontrar cuál es el origen de esas causas sobrenaturales que aparecen en los Claro. relatos. Ahí Mayra comenta en el chat que, bueno, que está esta cosa que también es como... Pues yo en un punto siento que el texto es como un poco como autoparódico, digamos, ¿no? Es como una especie de... Porque es un texto ya bastante entrado, fines del siglo XIX, digamos, el gótico ya tenía un recorrido bastante importante, no es que es un texto de inicio del gótico, y juega con mucho finales. Con los clichés, ¿no? Juega como un poco con los clichés del género. Entonces esto que dice Mayra, ¿no? Que a la rata le tira con todos los libros de matemática y no le pega, y después le termina pegando con la Biblia, ¿no? O sea, como ahí el enfrentamiento Dios, el demonio, ¿no? El bien y el mal. O sea, está como muy evidente, puesto muy en evidencia, ¿no? Ese tipo de antítesis, como la antítesis que creo que la comentaban, ¿no? Que atraviesa todo el texto, que es la razón, ¿no? Esa especie de razón positivista o iluminista, ¿no? Del racionalismo contra un razonamiento más tradicional o una forma de pensar más de la tradición. Porque también está muy en tensión la juventud, el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Contra el pensamiento de los adultos, ¿no? Claro. O de los viejos, en el sentido de los que tienen un pensamiento más tradicional, hasta más rural, si se quiere, que creen en las supersticiones y todo eso. Y el pibe como que se les caga de risa, es esta gente que se cree que esta es una casa embrujada y entra entonces ahí, dice que yo ni en pedo entraría, igual, todo bien con el racional. Yo soy bastante racionalista, pero ni en pedo me quedo a dormir en esa casa. Con o sin juez, bajo ningún punto de vista. Y eso que no le tengo miedo a las ratas, porque no me dan miedo a las ratas. Pero bueno, como dijo Ale hace un rato, es un miedo atávico, ¿no? Susana levantó la mano. Susana. Por eso digo que entra y duerme tranquilo. A él no influirle las supersticiones, ni tampoco ese té que si tiene alguna sustancia de otro tipo de estado, ¿no? Hay como una especie de soberbia, ¿no? Hay un trabajo ahí me parece, de Stoker, de decir, bueno, vamos a ver a este pibe que cree que se la sabe todas, que solamente cree en la luz de la razón y de las matemáticas, bueno, vamos a ponerlo un poquito a prueba y vamos a mostrar que
que no conviene ser tan soberbio, ¿no? Que conviene creer un poco también en lo que dicen las culturas más tradicionales. Ahí hay como, por eso me parece que el texto, más allá de que puede generar miedo, y la verdad que hay, a mí la escena, a mí me sorprendió el momento en que aparece la rata sentada, yo esa no me la esperaba. O sea, no me esperaba que aparezca una rata gigante sentada mirándolo. Ahí como que me impactó un poco, porque la verdad que como que veía venir todo lo que pasaba, pero cuando apareció esa rata me sorprendió. Bueno, ahí Karina también, Mayra dice, ¿no? La soberbia de la juventud, Adriana agrega la ciencia versus la religión, exactamente. Karina que dice que viene de la ciudad, ¿no? Esa diferencia también está claramente en la ciudad del moderno, el conflicto modernidad-tradición, ¿no? Que es un conflicto también muy de fines del siglo XIX, que en realidad atraviesa todo el siglo XIX, si uno quiere pensarlo así, ya con el romanticismo, ¿no? Todo el género gótico, también el problema de la modernidad contra la tradición está como también en la génesis del romanticismo, y se traduce espacialmente en esta oposición entre lo rural y la ciudad, ¿no? Como esos dos ámbitos, el ámbito de lo moderno y el ámbito de lo tradicional. Y acá, claro, como dice Selva, en espacios opuestos, y como dice Selva, en nuestras tierras, civilización y barbarie, ¿no? Lo que había traducido Sarmiento, de lo que había leído también los románticos. Sí, bueno, Cari, para los amantes que quieran seguir con las casas, con las ratas, les recomiendo Las ratas en las paredes, de Lovecraft, que está muy bueno. Después tienen el otro que es La casa apartada, que está también muy interesante, ¿no? Con el tema de la arquitectura, la oscuridad, y esta cosa de investigar, ¿no? Para ver el origen de qué es lo que causa que se sienta tanta aversión por esas casas, ¿no? Así que está muy bueno para esa recomendación. Bueno, no sé si les parece, seguimos con los otros textos y vamos a tratar por ahí, relacionando con este texto más tradicional, digamos, de Stoker, estos textos más contemporáneos, ¿no? Porque acá el tema del fantástico cambia, ¿no? Es decir, acá, como diría Barrenechea, se problematiza lo anormal, digamos, ¿sí? Hay una realidad que no es real, digamos, y ese es el problema, ¿no? Sobre todo en el texto lo vemos más claro en el texto de Casa Tomada, de Cortázar. Cortázar por ahí decía que para él la realidad, la extensión de la realidad se traducía en lo fantástico, ¿no? Es como que algo real uno lo estira hasta que se vuelve, pues en algún momento, algo increíble. Y, por ejemplo, hay algo muy significativo en el cuento de él, no me acuerdo cómo se llama, a ver ustedes si me pueden hacer acordar el cuento donde el personaje trata de ponerse un suéter y se termina. ¿Te acordás, Susana? No se culpe a nadie. ¿Cómo? No se culpe a nadie. Ah, exacto, bueno. Fíjense, como algo tan simple como ponerse una prenda se convierte en un desenlace terrible. Entonces, esa extensión de la realidad que se convierte en algo fantástico era lo que pensaba Cortázar, digamos, en cuanto a su punto de vista sobre lo fantástico, ¿sí? Por eso, bueno, Casa Tomada tiene algo de esto, y tiene muchos guiños también con respecto a ciertas tradiciones, digamos, que pueden provenir de un poco de lo que vimos también en la clase pasada de la caída de la casa Usher, ¿no? Que no era solamente la caída de Roderick Usher, sino que era la caída de toda una genealogía de nobleza, ¿no? Y acá en Casa Tomada, de pronto este tema puede llegar a aparecernos.
No sé ustedes, digamos, cómo les resultó este texto. Es muy conocido, pero siempre tiene tela para cortar, ¿no? A ver si hay alguien que quiera animarse. No veo manos levantadas todavía, pero mientras quería comentar esta idea, que no sé si la comentaron quizás al comienzo, pero que a mí no lo había pensado tanto antes de un poco de poner en relación a otros cuentos, que es que pensaba, ¿no? La casa de terror, la casa de los cuentos de terror y en gran medida también la casa de los cuentos fantásticos, tiene que ser una casa con historia, ¿no? Tiene que tener una historia, no puede ser una casa nueva, ¿no? En la Casa de Azúcar pasa un poco eso, después cuando hablemos. No puede ser un departamento a estrenar, digamos, ¿no? La casa del cuento fantástico. Tiene que ser una casa donde haya vivido gente. Si pertenece a una genealogía antigua, como en el caso del cuento de Poe, mejor, ¿no? Pero o alguien tiene que haber vivido ahí, o tiene que haber muerto ahí, algo tiene que haber pasado, o tiene que estar instalada arriba, tipo cementerio indio, ¿no? Como creo que era Poltergeist, no me acuerdo la película. Entonces hay algo como interesante para pensar como un tópico del género, ¿no? La casa que tiene historia siempre, y esa historia es la que de alguna manera influye en los habitantes que son los protagonistas de la historia. Y entonces ahí, bueno, como decía Guille, en Casa Tomada tenemos esta cuestión de la aristocracia, ¿no? Una especie de, lo mismo que habíamos visto en el cuento de Poe, de una aristocracia decadente, llegando como al fin del linaje, ¿no? Por esta especie de endogamia sistemática de las aristocracias, de no admitir líneas laterales para que no se pierda, entre otras cosas, no haya que dividir la propiedad también, ¿no? Porque esto de no admitir de Los que no últimos, se... ¿no? Claro, son los Tal últimos. cual, los últimos hermanos como los de la caída, como la casa, ¿no? La de Usher. Antigua, Total. los antepasados, los bisabuelos, ¿no? A mí me parece ese primer párrafo y el segundo muy revelador para el cuento. Muy revelador. Porque, sí. bueno, no me anticipo después. No, además lo que le interesa, o sea, esto está relatado a través de una primera persona, ¿sí? Muy a lo Poe, que digamos, no tiene nombre, pero a la cual él dice que le interesa hablar de la casa. Y dice, pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia, ¿sí? Entonces acá estamos dos cosas. La casa por un lado e Irene otro. ¿Qué papel jugaría en todo caso esta casa con los dos hermanos? El narrador, en este caso, Irene, su hermana, y la casa. ¿Sí? Hay un juego acá en el cual podemos ir desentrañando algunos secretos que son, digamos, secretos incontables, porque no se dice a ciencia cierta cuál es ese secreto, pero sin embargo va tomando una importancia, unos rumores tan grandes que empiezan a invadir la casa. Yo lo pienso de esa manera, no sé ustedes si vieron algo de eso, ¿sí? No sé si fui claro con respecto a esto. A ver, escucho ofertas. Quería volver, dice, Mayra en el chat dice, los hermanos de Casa Tomada clausuran su genealogía, efectivamente. Y después Marta Ibáñez aporta que en El Resplandor de Stephen King el hotel está construido sobre tierra sagrada, sobre un cementerio indio. Bueno, función de lo que comentábamos antes, ¿no? De esto de las casas con historia. Pero quería volver también al primer párrafo. A mí en general también me gustan mucho los primeros párrafos, y esto que decía Cari, porque dice, nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, y entre paréntesis pone, ¿no? Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Y ahí de vuelta aparece esta cuestión muy presente en estos escritores como, bueno, lo vimos en Poe, lo vimos en Stoker, lo vemos en Cortázar, está muy presente en Borges, esta cuestión del horror por la mercantilización del mundo, ¿no? Es decir, la casa antigua es como un resto de un mundo
donde no estaba todo mercantilizado, donde no era todo vendible, todo transaccionable, donde había una cierta tradición, unos ciertos valores, digamos, ¿no? Eso que podemos llamar valores tradicionales. Que uno le puede gustar más o menos esos valores, pero hay en estos escritores como una especie de valorización de ese mundo, ¿no? Frente a esta modernización, a esta modernidad que lo pasa todo por encima, que destruye todos los valores, que mercantiliza todas las relaciones. Entonces el narrador dice, nos gusta esta casa porque resiste de alguna manera, ¿no? Es antigua y resiste a esa modernización. Eso me llamó la atención de ese paréntesis, ¿no? Que parece tan inocente, pero que también muestra como un punto de vista hasta ideológico, uno puede llegar a pensar de la mirada de este narrador. Sí, totalmente. A mí me parece que hay ahí un salvataje sobre la aristocracia, ¿no? Una aristocracia que se va cayendo, que se va perdiendo, y estos autores, digamos, como que la están viendo desde ese punto de vista. ¿Sí? Ya habíamos comentado con Poe en el caso de Roy Galland, ¿no? Un hombre culto, digamos, aristocracia en el sentido de aristos, ¿no? De los mejores, ¿no? No en el sentido, digamos, de gente con mucho dinero, sino de burgueses, sino en el caso de esas personas cultivadas, digamos, con ciertas tradiciones, las cuales se vienen derrumbando. Y en este caso, estos personajes, digamos, de Casa Tomada, son personajes, digamos, que vienen de una aristocracia más nativa, ¿no? Más nuestra. Claro. Lo que vamos a, más traducido en el lenguaje peronista, oligarcas, digamos, ¿no? Leo lo que puso Adrián en el chat, que es interesante. Me dice que la casa ejerce una influencia, que el personaje cree que por eso no pudieron casarse, ¿no? Es verdad, aparece esa idea, ¿no? De que por culpa de la casa ninguno de los dos pudo tener un matrimonio. Y después dice, es ambiguo, dice Adrián. Dice que le gusta la casa y al mismo tiempo la rechaza. Es cierto, eso hay como una especie de tensión ahí. Pero hay, bueno, Mayra agrega, ¿no? Lo de la tradición ligada a los recuerdos familiares, efectivamente. Y hay varias manos levantadas. Está Ale, si querés hablar Ale, después Nélida, y también Vivi Valentín después. Sí, yo pensaba respecto de la endogamia, ¿no? De esta cuestión de la endogamia referida a la conservación a la no pérdida del apellido, a la conservación de la estirpe. Y también desde el texto, y sin ir hacia afuera del texto, sino desde las mismas palabras del texto, estas cosas que aparecen como endogamia en cuanto a la relación entre los hermanos, ¿no? Como una especie de insinuado un incesto. El autor mismo dice matrimonio de hermanos en un momento. Y además, esta relación, en esta relación entre esos hermanos, esa casa también puede haber sido cómplice. Si bien pudo haber hecho que ellos dos no se casaran, cada uno con su novio o novia, también pudo haber hecho y pudo haber cubierto esa relación endogámica entre ellos dos, que quizás uno también puede leer en algún guiño que se presenta por ahí, que se escuchaban al dormir, que escuchaban el clip del velador, bueno, y todas esas cosas. Digo, esto mirando el texto adentro, más allá de las otras hipótesis que después hacen autores, como Eli, no me acuerdo nunca el nombre, que dice, habla de otras cosas, ¿no? De peronismo. Bueno. Pero digo, me parece eso también es interesante. Esa sombra está, ¿no? La sombra del incesto insinuado, ¿no? No explicitado, pero que uno puede llegar a leer como ciertos indicios. O sea, eso del simple y silencioso matrimonio de hermanos, además puesto tan como al comienzo del texto, es como bastante fuerte. Y en función también, ahí en ese segundo párrafo también, ¿no? Que dice que cuando se van a morir, ¿no? Se quedarían con la casa esos primos y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. De vuelta a esta idea, ¿no? De convertirla en un bien de mercado, ¿no? De terminar destruyéndola para que sea un bien de mercado. Sí, perdónale. No, decía ese rechazo profundo ante esa posibilidad. Sí. Nelia levantó la mano también.
No sé si puedo abrir el micrófono. Hola. Ahí te Hola, ¿se escuchamos. escucha ahora? Sí. Perdón, Sí, sí. todo el lío que se armó lo armé yo porque me quise conectar desde una tablet y bueno, hice el lío. Perdón, No te perdón a preocupes, no te- todos. Bueno, lo que yo veo en este cuento es como que si fueran dos personas entregadas a la rutina, entregadas a la casa, entregadas bueno, le van tomando la casa y es como que, bueno, nos vamos achicando, nos vamos corriendo, vamos saliendo, es como que es como que una rutina que, bueno, ella teje, él no hace más que leer, bueno, le sacan la biblioteca porque supuestamente tomaron esa parte y es como que, bueno, no importa, y bueno, no puedo tejer, no importa, y es como que hasta que terminan yéndose y es como que yo los veo como dos personajes que están completamente entregados, no sé si me explico, entregados a lo que le está Como una sucediendo. resignación, como una Claro, resignación resignados, claro. exacto, si me ayudan porque yo no tengo el vocabulario tan, tan fluido como tienen ustedes y tan rico, ¿no? Hablo desde mi humilde No, pero vas muy lugar. bien, maravilloso, Nelia, muy bien. Y bueno, y otra cosa que lo que antes quería decir, que lo que encontré parecido entre los que no pude, entre los cuentos que leímos, es cómo le dan importancia a las casas, a los muebles, incluso en este Casa Tomada, también nombra mucho los sillones, nombra mucho los muebles, y creo que en varios cuentos, en los 3 cuentos, a la casa, o sea, bueno, sí, sobre la casa, pero a la parte mobiliaria es como que se le da mucha importancia. No sé por qué, cuál es por qué los sillones, porque ellos también, ella se sentaba siempre en el mismo sillón a tejer, él se sentaba al lado en otro sillón, o sea, hay palabras claves que están como los animales también, porque acá creo que en este no, pero en el otro están las ratas, después en el otro está el perro, o sea que es como que también hay muchas palabras claves que los van uniendo a los cuentos, si bien son diferentes, pero que tienen unas características que los unen, no sé. Ayúdenme, por favor. Sí, no, está perfecto lo que decís. O sea, justamente la idea un poco de leer literatura, y creo que todos lo hacemos así, no solo cuando leemos literatura, también cuando vemos series o cines, empezamos a establecer relaciones con lo que vamos mirando a partir a veces de estos pequeños detalles, ¿no? Que vos señalás, por ejemplo, las descripciones. ¿Por qué esas descripciones? Y bueno, uno puede pensar, pensándolo un poco desde lo teórico, ¿no? Que uno de los procedimientos del fantástico, de los textos de género fantástico, es crear primero un ambiente, digamos, de habitualidad, de normalidad, ¿no? Entonces, bueno, una casa tiene muebles, lo describimos a los muebles, mostramos ese espacio como algo completamente normal y cotidiano, y en eso normal y cotidiano es donde va a irrumpir de alguna manera lo extraño, lo imposible, lo fantástico, ¿no? Lo anormal. Entonces, hay un texto de Roland Barthes que probablemente conozcan, que si mal no recuerdo se titula El efecto de realidad, y él justamente se pregunta en ese texto por algunas descripciones, ¿no? Dice, ¿por qué en tal novela de Flaubert el tipo en la descripción muestra que arriba creo que era arriba como de una pila de libros hay tal objeto, ¿no? Y él dice, bueno, eso es para darnos a nosotros, los lectores, la sensación de que esa es una descripción realista, de que efectivamente está describiendo algo que es real. Y un poco me parece que en el fantástico estos señalamientos sobre diferentes elementos de las casas tienen que ver con eso, bueno, vamos a mostrar lo cotidiano, porque vieron que también Casa Tomada es un cuento sobre la rutina, ¿no? Es un cuento de rutinas, digamos, los personajes tienen sus rutinas, el hermano hace ciertas cosas, la hermana hace otras, entonces, dentro de esa rutina, dentro de ese hogar completamente, digamos, normal, es donde va a irrumpir eso que no se nombra, lo innombrado, esos ruidos que no sabemos qué son y que son la clave en todo caso del cuento, la clave interpretativa también. Que también es
una de las claves de Cortázar es eso, ¿no? Lo no dicho como algo que está relacionado con lo fantástico. Y acá lo no dicho corre por cuenta nuestra. ¿A qué se lo atribuimos? Digamos, ¿a qué atribuimos ese avance sobre la casa, la cual por ahí lo ponen como rumores o como ruidos? ¿Qué son los rumores? Por las relaciones entre hermanos, los rumores por qué causa, qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Ahí, Guille, perdóname, ¿no? Habría que Sí, ¿no? pensar que en ese silencio que vos señalás, ¿no? En eso no dicho, dependiendo de lo que, en las interpretaciones, dependiendo de lo que uno ponga ahí, va como a reinterpretar todo el resto del texto, ¿no? Si yo pongo como señalaba recién, creo que era Ale, ¿no? Esta interpretación sobre, que se la debemos a Sebrelli sobre la interpretación peronista, digamos, de Casa Tomada, ¿no? Pero si yo pongo el peronismo ahí, bueno, voy a reinterpretar todo en función de eso. Si yo en ese silencio pongo el incesto, voy a reinterpretar todo el resto en función de eso. Y como el texto tiene ese vacío, digamos, es como las interpretaciones pueden ser múltiples, porque yo puedo ir poniendo diferentes cosas en ese silencio, en eso no dicho. Y a partir de eso que ponga, voy a hacer toda una configuración para reinterpretar todo el resto. Entonces ahí justamente el cuento, digamos, lo que tiene muy interesante Casa Tomada es que se construye sobre un vacío. Es como si a la casa le faltara un ladrillo, ¿no? Le falta un ladrillo y la clave de toda la casa es ese ladrillo que falta. No, lo que yo ponga ahí es lo que va a terminar configurando la forma total de mi interpretación. Y eso, bueno, es muy fascinante, me parece, No, en lo términos que de es. procedimiento, ¿no? Claro, lo que es también bueno apuntar es que si uno va a hacer una interpretación, la interpretación no puede estar tomada de los pelos, es decir, la interpretación tiene que estar avalada por el texto también. Es decir, si yo voy a hablar de que es el avance del peronismo, por ejemplo, como marcaba Sebrelli, ¿sí? Lo que quiso significar esa gente que iba tomando la casa, bueno, ¿en qué parte, digamos, hay un indicio, hay un rasgo que me está diciendo eso? Porque lo que está haciendo Sebrelli en ese caso es haciendo una contextualización histórica de la época en que se escribió el cuento y lo que acontecía en la Argentina, ¿sí? Políticamente. Entonces, yo creo, y eso yo no sé si el texto en algún momento lo dice. No sé, tendría que buscarlo con un microscopio para ver si está algo dicho sobre eso. Pero sí puedo tener yo indicios, por ejemplo, que es lo que mi punto de vista, ¿no? En el tema del incesto. Tengo párrafos donde yo puedo llegar a decir que, bueno, acá algo de eso hay, qué sé yo, cuando dice, cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua, de papagayo, voz que tienen de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces me hacía caer el cobertor. O sea, ¿cómo saben eso? Pues, ¿cómo sabes de eso si no tenés a la persona al lado tuyo durmiendo? Bueno, es decir, este tipo de cosas es como que son rasgos en los cuales uno puede decir, bueno, me avala esto, ¿y qué avala lo otro? ¿Se entiende? Es decir, cuando uno habla de esto, tiene que tener el aval del texto, dónde está dicho, dónde está marcado, dónde está el rasgo, dónde está la Guille, señal. Sí. muy bueno lo que Hay, decís. Perdón, no, Cari, perdón. María, María, que No, quería levantar la mano. Yo quería no, decir una estoy. sola cosita, que Dale, después. también pienso que ¿por qué Irene estaba siempre encerrada, ¿no? Recluida, no salía nunca? Eso también a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque era él el que solamente salía a hacer las compras. Entonces digo, ¿por qué no salía? La casa como un refugio, como una prisión, porque después en el final habla, en ese párrafo que yo nombro, que digo que es revelador, dice, ¿por qué utiliza justicieramente? ¿No? La voltearíamos justicieramente. En el caso de la caída de Usher, los hermanos mueren ahí. Era el destino que estaban los dos muertos ahí. En ellos logran salir antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces también ahí me surge un montón de preguntas, ¿no? Con ella, ella estaba como recluida con su tejido que
símbolo de la espera, del tiempo, ¿no? Bueno, sí, Pero sigue tiran la María. llave a la alcantarilla para que no entre nadie. Se van ellos, pero acá no entra más nadie. Eso a mí siempre me llamó la atención. Sí, yo creo que el tema del tejido es importante. Como mencionás, Cari, me parece que el tejido tiene que ver más si pensamos en Penélope o sobre todo en Ariadna, ¿sí? Ariadna que su ovillo logra salvar a Teseo. Acá el ovillo queda dentro de la casa, o sea, se muere la posibilidad de escape, ¿se entiende? Además, el hecho de tejer en el pensamiento griego es el hecho de pensar, ¿sí? Es decir, para el griego el tejido era propio de las diosas y propio de las mujeres que pensaban, estaban continuamente pensando, y bueno, por eso logra Ariadna salvar a Teseo. Es decir, el pensamiento de Ariadna es el que logra salvarlo, el tejido de Ariadna que hace. Y acá, bueno, acá tenemos también, digamos, podemos asimilar el continuamente tejiendo de Irene como ese pensamiento que queda después abajo o, digamos, encerrado en esa casa de la cual no se puede volver. No sé, Guille, sí. quería dar la palabra, hace rato estaba Vivi levantando la mano, después Adrián también y María. María también. Sí, sí, Vivi estaba hace rato, no sé si Vivi estás por ahí para Sí, sí, el acá, micrófono. sí. A mí me interesa, me llama mucho la atención esta cuestión de cómo Cortázar en este cuento logra personificar la otredad a través de esta casa. Como mecanismo narrativo, esta cuestión de, bueno, que ya lo estaban comentando, de la casa que los expulsa, es decir, a partir de los núcleos y de las acciones, ellos no pueden luchar contra esa fuerza, como fuerza narrativa, digo. Y como él aprovecha todo lo que obviamente conoce y sabe y da vuelta a todos los recursos de lo fantástico, y la casa, que es el peligro, porque el peligro está en esa fuerza nueva o en todo eso nuevo que podríamos llamar de la historia, del psicoanálisis, o donde pusiéramos ese significado que tiene que quedar encerrado ahí, como decía recién Guille, el ovillo queda dentro de esa casa, porque la casa es el peligro, o el final que dice que a nadie se le ocurriera entrar a la casa en el estado en que estaba. Es decir, como ellos terminan expulsados, pero pienso como forma narrativa de los núcleos, y cómo hace que la otredad resulte ahí en esa casa. Claramente el peligro está ahí, ya sea lo nuevo que viene y que no tiene ningún vínculo con ellos, o que ellos no quieren saber nada con lo nuevo, o con aquello que no quieren dejar salir, si pensamos en la cuestión psicoanalítica, la expulsión de esta casa como madre, como útero, lo que no quieren ver o lo que no quieren aceptar o con lo que no quieren estar vinculados. Ahí hay algo que a mí siempre también me llamó mucho la atención del cuento, que bueno, en función de lo no dicho decíamos, no hay algo que no se sabe, pero nosotros no lo sabemos como lectores, ellos sí saben, ellos lo saben, porque también es interesante cuando él escucha por primera vez los ruidos y aparece ese primer avance del otro, ¿no? Dentro de la casa, va, se lo dice a la hermana y la hermana no se asusta, no se sorprende, no se pone nerviosa, no nada, lo toma como, y bueno, tenía que pasar, yo qué sé, sigamos con nuestra vida. Entonces como que nosotros como lectores nos extrañamos, decimos, che, ¿qué onda? ¿Qué es eso que está empezando a tomar la casa? Y ellos nada, ellos siguen con su vida, tratan de mantener su rutina hasta el último momento, ¿no? Como mantener esa situación de normalidad y de habitualidad hasta lo que dé, diríamos hoy, ¿no? Lo que dé, hasta que terminan expulsados. Y sin embargo, eso que a ellos no les resulta, en todo caso, no les da miedo, después sí nos hacen saber que sería amenazante o sería muy peligroso para cualquier otro que entre, ¿no? Cualquier otro que ingrese a la casa podría sufrir consecuencias que no sabemos cuáles serían. Bueno, y María Claro, Los ese Ángeles. agotamiento.
Perdón, Cristian, ese Dale. agotamiento que aparece en los ojos graves y cansados de Irene, esa tristeza por las cosas, ¿no?, que habían perdido. Y a mí algo que también me llevó a pensar lo que dijo Vivi, sí, la casa los oprime, la casa está como ahí oprimiendo, ¿no? Y hay una parte que dice, estábamos bien y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar, ¿no? Es muy interesante eso como para seguir analizando. Como vivían las clases terratenientes. Ahí está María de Los Ángeles, también está con la mano levantada hace rato, y después Ileana. Hola. Bueno, justo Guillermo, yo me lo había anotado y Guillermo habló de eso. Yo lo asocié totalmente, estas varias lecturas que ya le di a Casa Tomada, y no sé por qué esta vuelta lo asocié con lo de Penélope. Porque hay una parte donde dice que ella desteje lo que no le gusta. Y a Penélope no quería encontrar un pretendiente, va a elegir, por eso destejía de noche. Y esto del incesto, ¿no? Me prohíbo buscar a alguien para casarme, que lo dice al comienzo, la casa nos impedía que nosotros nos casemos, y bueno, lo asocié totalmente, y sitiada Ítaca, sitiada por esos que están invadiendo, ¿no? Y bueno, por eso justo, bueno, él lo comentó y yo, ese era el aporte que quería hacer, ¿no? Tal cual, María, como ese estiramiento del tiempo, ¿no? Muy, muy bueno. Ileana. Eso trae las características de los fantasmas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, no, yo quería comentar, leí este libro por primera vez cuando estaba en el colegio, hace mucho, y recuerdo que como que la explicación que nos había dado en ese momento la profesora de literatura que nos daba la clase, era que como se trataba de una casa vieja, las casas viejas tienen ruidos porque hay maderas que crujen, hay caños que no sé, que hacen ruidos, y que era eso lo que había pasado, y que estas personas tan metidas en lo de ellos como estaban, lo tomaron como que alguien estaba tomando la casa, y bueno, y lo aceptaron y se fueron recluyendo hasta que se terminaron expulsando. No sé, no me había convencido mucho esa explicación, pero no sé, no deja de ser una teoría válida también. Muy Ahí racional y muy... Tu profesora lo llevó en términos de Todorov, para el lado del cuento extraño, digamos. Le encontró una explicación racional, que el cuento la admite, obviamente. Quizás, no, tampoco para juzgar a nadie, ¿no? Pero quizás como docentes a veces el problema es cuando damos como una explicación como la única explicación, ¿no? O sea, esa explicación es una explicación posible, no sé si es la más interesante, porque a veces las explicaciones también uno las puede juzgar en función de si son interesantes o no. Como posible interpretación está, y uno la puede admitir. Quizás en el aula, por lo menos... Me pasó eso, me pareció muy poco interesante la explicación. Y sí, porque con un buen plomero lo solucionarían el tema y ya está. Eran muy boludos, sino, ¿viste? Onda, che, este ruido que no serán las cañerías, claro. Llamemos a alguien, un handyman. Y plata tenían, ¿eh? Plata tenían. Uno puede pensar que estaban tan abstraídos de lo real, ¿no? En ese encierro, que bueno, dicen, no pudieron interpretar eso, pero es posible, digamos, la interpretación es posible, pero quizás no es interesante. Quizás es interesante ponerla en juego con otras explicaciones posibles, otras interpretaciones que puede llegar a dar un poco más de juego. Pero está bueno, Ileana, me gustó la anécdota que trajiste en esa lectura secundaria, que a veces lamentablemente clausura el sentido. Porque a veces también lo que pasa con los alumnos y alumnas en la secundaria es que quieren que el profesor les diga lo que significa el texto, ¿no? Creen que nosotros los docentes tenemos la interpretación correcta, única y correcta de ese cuento, de esa novela, de ese poema, lo que sea. Y están esperando que nosotros le demos esa explicación.
y nosotros nos tenemos que resistir hasta última instancia, lo que dé, igual que los hermanos en la casa, para no darles esa interpretación única. Bueno, Claudia también levantó la mano. ¿Estabas por ahí, Claudia? Sí, acá estoy. A mí no me quedó claro o sea, sí cuando van cerrando y o sea, no sé si llega a ser un incesto, pero bueno, si hay una cuestión endogámica. Pero ¿por qué la casa los termina expulsando? ¿Hay algo del deseo de ellos de irse? ¿Hay algo? No, a mí no me quedó claro. ¿Por qué se terminan yendo? Y bueno, eso es uno de los misterios, digamos, nunca vamos a saberlo. Una de las interpretaciones, por ejemplo, está esta cuestión del incesto. Es como que una de las interpretaciones es, ellos cometieron un pecado X, no sabemos, incesto u otro, no lo sabemos, porque también hay algunas interpretaciones que lo vinculan con la expulsión del Edén, ¿no? La expulsión de los hermanos con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y entonces, bueno, Adán y Eva los expulsan del paraíso porque hicieron algo que a Dios no le gustó, porque les había prohibido. Es decir, ellos pecan, van contra una prohibición que no sabemos cuál es, puede ser la prohibición del incesto, y la casa finalmente los termina expulsando, ¿no? Por ese pecado. Esa es una interpretación, ya digo de vuelta, una interpretación posible. ¿Por qué esa expulsión es progresiva? Es otra cosa que uno se podría preguntar, ¿no? ¿Por qué esa invasión es como de a poco? Quizás porque, bueno, en función de técnica narrativa para generar una tensión, un suspenso, un desarrollo, ¿no? Que nos vayan los lectores poniendo ahí como en la piel de esos hermanos que están siendo corridos de alguna manera por esa presencia innominada, quizás se vincula con eso, porque más que con una razón, ¿no? de por qué es progresivo. Me parece que es más una decisión de cuentista, digamos, ¿no? De narrador. No, esa parte sí es como que la leo igual que lo que estás diciendo. Es cuando se terminan yendo, lo que a mí me quedó como... Igual no me parece que sea una relación incestuosa. Yo he visto muchas familias de hermanos que se quedan viviendo juntos, no por eso tiene que haber incesto. No, claro. Sino por el tema de una familia endogámica. Eso sí, se ve claramente que es una familia endogámica. Es una posibilidad y no clausurar tampoco en eso, ¿no? Como, bueno, los echaron porque eran incestuosos. No sabemos. Claro. Cierto es que nunca lo vamos a saber. Y la fuerza del cuento radica en esa ambigüedad, ¿no? En esa posibilidad de múltiples lecturas. Después, otras interpretaciones también apuntan a que... Sí, a las interpretaciones de esta... ¿Por qué se terminan yendo de la casa? Porque de alguna manera son esos representantes de esa oligarquía, digamos, decadente, que perdieron el derecho, ¿no? En no seguir reproduciéndose, no seguir extendiendo ese linaje, pierden el derecho a la propiedad de esa casa, ¿no? Y terminan entonces expulsados. Quedan como la buena de Dios en términos hasta de esa herencia, si se quiere. Claro, después la interpretación de Sebrelli es eso, ¿no? Que a mí tampoco me convence demasiado, pero bueno, es esa interpretación que dice esos ruidos es la otredad peronista, ¿no? Que invade el país, ¿no? Los cabecitas negras, los negros peronistas. A mí, entre otras tantas cosas, no me convence por dos cosas. Igual a mí esa interpretación me gusta porque es interesante, ¿no? En comparación de la otra de los ruidos. Es interesante y permite pensar un montón de cosas. No me convence por dos cosas, en principio. Una, porque viene, en general, la invasión, o se tematiza la invasión peronista como algo que viene de afuera, digamos, ¿no? En este caso, como que eso que invade viene de adentro de la casa. Y otra cosa es que, en general, los invasores peronistas aparecen como gente muy ruidosa. En el mismo Cortázar. En cuentos de Cortázar, los peronchos, digamos, los negros peronistas, aparecen como gente ruidosa. Y esta invasión es de ruidos, pero muy, muy apocados, ¿no? Muy aplacados. Son como una especie de oxímoron, como ruidos silenciosos, ¿no? Entonces tampoco me convence en ese sentido. O sea, se me hace que si hubieran sido peronistas, hubieran tocado, no sé, golpeado una cacerola, algo, ¿no? O hacer un poco un redoblante, no sé. Pero, en fin.
Creo que nunca, digamos, es un cuento que mantiene, que va a mantener misterios, ¿no? Va a mantener ambigüedades, y me parece que lo interesante es eso, no cerrar la interpretación en una cosa o la otra, sino ver qué juegos propone el texto y ver su propia lógica a todo lo que nos lleva a pensar, ¿no? Que eso es lo que está bueno. Y yo diría que tendríamos que ir pasando, aunque podríamos ir hablando 2 horas de Cortázar y de Casa Tomada, un poco a La Casa de Azúcar, que es un cuento que me afectó mentalmente en estos días, porque ya lo había leído, pero ahora lo estuve leyendo como con más minuciosidad, y me sorprendió muchísimo, no sé cómo lo... O sea, obviamente ya sabía, ¿no?, del tema que trabaja sobre el tema del doble, pero me sorprendió cómo lleva Silvino Campo al extremo la cuestión del doble, porque todo en el cuento se duplica, o implica una duplicidad, o implica una duplicación. Es como que todo es doble, todo. Los protagonistas, la casa, el perro, hasta el más... Fíjense el comienzo, ¿no? Eso que les decía que me gusta el comienzo. Hasta en el comienzo del cuento, en el primer párrafo, aparecen cosas que son dobles. El narrador empieza: las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Y después menciona, ¿no?, una moneda con la efigie borrada. Una moneda obviamente tiene 2 caras, ¿no? Es una cosa doble. Una mancha de tinta, esa me cuesta más encajarla, pero me parece que también se puede pensar como una duplicidad. Y después dice la luna también es doble, tiene una cara que vemos y otra cara que no vemos, también es como una especie de moneda. Y encima es la luna vista a través de 2 vidrios, ¿no? El número 2 también va a ser algo que se repite a lo largo del cuento. Y de hecho también el cuento trabaja sobre la idea de repetición, ¿no? Lo doble no solamente como duplicidad o duplicación, sino también como repetición. Y después dice las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un cedro. Y ahí yo me preguntaba sobre la cuestión de ver mis iniciales, no sé, de mi nombre, grabadas en un lugar que por un lado son mis iniciales, pero al mismo tiempo son las iniciales de otro. Y al mismo tiempo esas iniciales pueden ser las de mi nombre, pero también pueden ser de otro nombre. Es decir, también se duplican ahí las posibilidades. Y eso está, digamos, estas duplicaciones aparecen en todo relato. Y pensaba, ¿no?, que quizás la base de toda esa duplicación y esa duplicación de duplicaciones es el punto de vista, ¿no?, del narrador. Porque entre otras tantas cosas, uno puede pensar que el cuento trata muchos temas. Uno de los temas es la paranoia masculina, ¿no?, sobre el control femenino, sobre el control de la mujer. El narrador es un tipo que claramente, entre otras, para decirlo mínimamente, es un tipo bastante machista y que quiere ser bastante controlador. Y una de las cosas que le empieza a romper la cabeza es que la mujer se le empieza a salir de control, ¿no? Esa mujer que parecía tranquilita, modosita, una señorita de su casa, digamos, ¿no?, recién casada, no sé qué, de repente empieza a tener actuaciones o comportamientos por lo menos extraños. Y veía esto también, ¿no? Ya les digo, o sea, me empecé como a enfermar buscando las duplicaciones, y entre tantas oposiciones, ¿no?, sobre las cuales también trabaja, está esta de verdad y mentira. Porque ya en ese comienzo, donde dicen que se van, ¿no?, empiezan a buscar la casa, se van como alejando cada vez más del centro, hasta que encuentra él esta casa de azúcar, y ahí empieza la primera duplicación, porque Cristina quería una casa donde donde no hubiese vivido nadie, una casa virgen, digamos así, ¿no? Y él encuentra una casa que parece virgen, porque es blanca, impecable, y después él se entera de que no es. Ahí ya tenemos una duplicación. Es una casa que en realidad es 2 casas. Es la casa nueva, que tampoco es nueva en realidad, pero está pintada nuevo, y es la casa vieja. La casa blanca y la casa rosa. Y después aparece tiene otra. Una historia. Claro, y tiene también una tiene una historia. historia la casa. Exactamente, es una casa con una historia. Y ahí él le miente. Y ahí empieza todo ese trabajo que tiene que ver con otra duplicación, que es primero la verdad y la mentira, y después la apariencia
y el fingir. Él es un tipo que está fingiendo todo el tiempo, ¿no? Tiene que fingir, por ejemplo, en un momento que él, en uno de los momentos donde había sorprendido una conversación de su mujer con esta chica que viene a reclamarle el perro, ¿no? A buscar a su perro. Cuando termina esa conversación dice, tiene que fingir que recién había llegado a la casa, ¿no? Y si después ustedes, no lo voy a hacer ahora porque no tenemos tanto tiempo, pero si ustedes rastrean, uno de los verbos que más aparece es el verbo fingir. La palabra mentira aparece todo el tiempo, la palabra engañar, ¿no? Es lo que hace él. Tener que aparentar. Y después, con ella, y acá está la paranoia, ¿no? También, y esto me hizo pensar un poco en cómo somos los seres humanos en general, más allá de qué grado de machismo no tengamos. ¿Vieron cuando él escucha esa conversación? No, perdón, antes todavía, cuando llega el vestido de terciopelo. Fíjense que el terciopelo también es doble, porque el terciopelo, si vos lo acariciás hacia un lado, tiene un color, y si lo acariciás hacia el otro, cambia. También es un género doble, digamos, ¿no? Hay una duplicación hasta ahí. Pero vieron que él llega al vestido, y cuando baja y le pregunta a la mujer le miente. Y le dice, este vestido me lo compré con plata que me dio mi mamá. Ellos de hecho son de una clase, podríamos pensar, una especie de clase media baja, digamos, tirando bastante a baja. No, de hecho se preguntan, si no viviríamos acá, ¿dónde podríamos ir a construir una casita? ¿Con qué nos vamos a construir esa casa? Con basura. Pero más allá de eso, ahí le miente. Pero después, hay otra cosa más sutil todavía, me parece. Perdonen que hable tanto, pero me reemocioné con este cuento esta vez. Hace otra cosa la mujer, porque la mujer en un momento se entera de que esa casa había estado habitada. Es decir, descubre la mentira de él, pero no se lo hace saber a él, que sabe que él mintió. Es decir, de alguna manera, y ahí eso no sé cómo llamarlo, ¿qué es eso? O sea, cuando vos te enterás que alguien te mintió y no le decís a esa persona, me di cuenta que me mentiste, ¿qué es eso? Un engaño, también un fingimiento, también hay una duplicidad ahí, en ella, ¿no? ¿Por qué no se lo dice? Porque de alguna manera ella también aparece como enamorada, ¿no? De esa casa, como que se enamora de ese lugar, aunque alguien haya vivido ahí. Bueno, Susana levantó la mano. Gracias, Susana, así me cortás un poco a mí. Anterior, Ni loca me voy de acá, dijo. Puede ser que ella acepte que la mentira de él porque ya está transmutando en Violeta. Es una de las posibilidades. Sí, es una de las posibilidades. Lo interesante de este cuento es la construcción del doble que hace la autora, ¿no? Campo, porque generalmente el doble nosotros lo encontramos en un desdoblamiento, ¿no? Pensando en William Wilson, pensando en muchos otros temas, no sé, en El copartícipe secreto de Conrad, siempre aparece el otro desdoblado, pero acá el doble está en la misma persona, Cristina Violeta, es decir, no aparece Violeta en ninguna forma, ya está muerta en teoría, entre lo que nos hace conocer ese narrador que además, digamos, la otra genialidad es que el narrador, por ser la escritora, se nos presenta el narrador en la forma del esposo, es decir, en un hombre en el cual lo estamos viendo desde el punto de vista del hombre. Y entonces ahí aparece esta Cristina Ángel y esta Violeta, digamos, la versión demoníaca, ¿no? Con ese vestido escotado, mientras la otra es la Cristina de La Casa de Azúcar, la que quiere tener una casa que no haya habitado nadie, que sea estrenar, y después tenés esa Violeta que no le importó tres pitos que estuviera otra persona y que digamos, se apropia y absorbe de ese personaje. Me pareció fascinante, digamos, el tema del doble en una sola persona sin que se desdoble, digamos, ¿no? Sin que aparezca el otro, ni que tampoco tenga que matar al otro, sino que ahí es como una especie de súcubo, ¿no? La absorbe a la Violeta según cuenta
la profesora de canto, ¿no? Que la estuvo viendo los últimos días. Me pareció fantástico eso, además que es un cuento tremendo. Pero bueno, y que además me gusta porque yo nací en el barrio de Barracas y conozco esas zonas de Plaza Colombia, Felicitas, y bueno, y el Puente de Constitución. Pero bueno, más allá de eso, me parece fantástico cómo construye el personaje del doble acá, la autora. No sé si alguien levantó la mano, ¿no? Estaba Caro Gaitán. No sé si puedes Y abrir tu micrófono. María. Ahí desmutó, porque no Sí, veo. sí, Sí. estamos. Bueno. No, a mí lo que me pareció puntualmente siguiendo el hilo de las casas, ¿no? La casa esta como la artífice para que Cristina, que era reapta, para ser el contenedor de Violeta, ¿no? Ese cuerpo como envase contenedor de Violeta, y la casa de Azúcar justamente me hizo acordar a Hansel y Gretel, ¿no? Como para engañar también la casa, ¿no? Y que además la eligió él, no, él buscó, como en el de Stoker, que él mismo está tosudo con estar ahí, él elige esa casa. De Azúcar engaña ya desde el principio, ¿no? Y después, otra cosa más, además de lo de Hansel y Gretel, es que cuando él dice que él empieza a tener miedo de tanta felicidad, ¿no? Porque bueno, porque la mentira ya no podía ser tal, ¿no? Con esas mentiras que él traía encima. Bueno, eso, después otras cosas más, pero en principio con respecto a la casa, para que pueda contener Cristina a Violeta, ¿no? En ese cuerpo, eso, y como Hansel y Gretel. Hay una cuestión. También la casa termina vacía, ¿no? O sea, empieza con una casa llena de felicidad, con muchos proyectos, sueños, y termina él narrando esa triste historia, ¿no? Pero ya la casa deshabitada y vacía. Les recomiendo otro texto de Las dos casas de Olivos, de la misma autora, que está muy bueno, Las dos casas de Olivo. Después tiene otro de la casa del tranvía, la casa de los relojes. Están también muy cortitos y muy, muy lindos, muy similares también. Estaba pensando en ese final. Venía una cosa, ¿no? Que no sabemos en realidad lo que pasó con Cristina, y que en realidad él no se preocupa tampoco demasiado por esa, porque, ¿no? ¿Vieron cuando la maestra de Violeta le cuenta, ¿no? Eso que dice que Violeta repetía en el final de sus días. Él dice, mudo, después de eso, me dice, mudo, horrorizado, me alejé de aquella casa sin revelar mi nombre a Arsenia López. Pero no sabemos por qué está horrorizado. O sea, en principio suponemos que está horrorizado porque, o una interpretación es posible, es que está horrorizado porque su esposa está siendo ocupada, digamos, por otra personalidad, ¿no? Pero en realidad después lo que pasa es que él no se preocupa mucho por eso, porque dice, desde ese día Cristina se transformó, para mí al menos, en Violeta. Y lo que hace no es preocuparse por eso, sino que dice, traté de seguirla a todas horas para descubrirla en los brazos de sus amantes. Es decir, que parece que lo que en realidad le preocupaba era que eran los amantes de la mujer, y ni siquiera importa si era la mujer Cristina o Violeta, sino que él estuviese con una mujer que tuviera amantes, es decir, la transmigración o lo que fuese. Engañado. La traición, claro. La traición es lo que le preocupa, no la transmigración de las almas o lo que fuese. Hay algo fascinante en el sentido de que el tipo tiene como una especie de obsesión celosa extrema de que no puede salir de ahí. Hay algo mucho más terrible sucediendo y al tipo lo que le importa es que la otra tenga amantes. Nada más. Otro es similar, la misma temática, justo del esposo de Adolfo Bioy Casares, Moscas y arañas. Es un texto muy interesante. También una pareja de recién casados con la búsqueda de una casa. También hay algo, el tema de los celos, empieza a esta paranoia que vos decías, Cristian, aparece por distintos
digamos, la casa es al final, se decidieron por una casa de muchas habitaciones y tienen la mejor idea, primero decían, el casado casa quiere, de llenar de huéspedes esa casa. Léanlo porque es muy, muy, muy bueno el cuento. Y también tiene este tema, ¿no? De los celos y cómo las cosas no terminan nada bien. Los celos, tremendo los celos. María de Los Ángeles estaba levantando la mano hace rato. Sí. Bueno, a mí me encantó este cuento, no lo conocía, así que quería decirle, empecé a buscar los de los dobles, que lo encontré, pero también hay un tema de lo nuevo y lo viejo, porque Violeta simbolizaba la vejez y Cristina la juventud. Y en un momento del cuento dice, murió de envidia, Violeta, le dice la profesora. Y entonces, y si nosotros nos ponemos a pensar de que Cristina empezaba a repetir, cantaba como Violeta, y Cristina tenía una vida aburrida, y la vida de Violeta fue muy interesante, por eso se va, ¿no? Me parece que Claro, tiene muy que ver ahí. bueno. Ella La dice casa en un rosa, lo momento, viejo, claro, la casa rosa, lo viejo, la casa blanca, lo nuevo, lo puro, pero gustó más la vida de lo viejo, ¿no? Esa es la interpretación ella que... dice en un momento, más feliz que Sí. yo, dice, más feliz que yo. Dice, estoy embrujada, dice, tal cual, sí. Ahí en lo viejo quizás pensar también que está esta oposición entre formas de ser mujer, digamos, que también para la época en la que es publicado el cuento, quizás hoy vivimos en más o menos, en una sociedad un poco, ponele que un poco más liberal para lo que permite a las mujeres, hasta ahí también, ¿no? Pero bueno, en esa época las actitudes de una Violeta eran básicamente, para decirlo lisa y llanamente, como las actitudes de una puta, ¿no? Que tiene un marido y tiene amantes y demás, mientras que Cristina era una señora de su casa que cocinaba, que no salía, que salía a hacer las compras y volvía, ¿no? Entonces como más como lo que la sociedad espera de una esposa. Entonces ahí como que lo mencionaban más arriba, no me acuerdo quién, como una especie de dicotomía de femme fatal, ¿no? Violeta y Karina Rodríguez, y Ángel del hogar, que sería Cristina. Y después dice Caro Gaitán, que también me gusta mucho esa parte del cuento, que dice, la síntesis para Caro es cuando Cristina dice, me gustan los medios de transporte, soñar con viajes, irme sin irme, y quedar y con quedar partirse, ¿no? Y ese con quedar partirse, ¿no? Ese quedarse y partirse como en dos, de vuelta la duplicidad, ¿no? Que eso no lo busqué yo, pero sospecho que debe ser de algún poema o algo, no sé, habría que googlearlo. No sé por qué tengo esa sospecha, pero no llegué a googlearlo. ¿Quién más había ¿A levantado dónde la- se fue Violeta? ¿A dónde se fue Violeta? Una noche de invierno huyó, dice, ¿no? La busqué hasta el alba. Nélida, también habías levantado la mano. Sí. Sí, más o menos lo mismo. Yo me llamó la atención como él, marido, es como que la espiaba a ella continuamente cuando escucha que habla con la chica que le trae el perro, él no hace ver. Después cuando llega el vestido, lo del vestido, ahora el vestido que es como si fuera, a partir del vestido es como la transformación de ella. Y es como que ella, al mismo tiempo que antes era tan modosita, como decían, es como que le gusta después entrar en ese personaje totalmente opuesto. Y va buscando, si no mal no recuerdo, va a los lugares donde se encontraba Violeta con los amantes cerca de un puente o algo así. Y es como, algo así, ¿no? El puente de Constitución, sí, sí. Claro, claro. Y es como que también ahí ella, o él, no sé, o la transformó el vestido o ella realmente tenía también una doble personalidad. Porque una mujer no cambia de la noche hacia la mañana. Me parece, no sé. Es muy raro y es como que empieza a cantar y es como que también me parece que entra la fantasía de que el cuerpo de Violeta se mete en el cuerpo de ella y como que ella empieza a actuar como Violeta, o sea, no sé, bueno,
Bueno, sí, tal cual. Adrián levantó la mano, tal cual, Nelida, sí. Adrián, si puedes abrir tu micrófono. Y también hay la cuestión de, mientras, no sé si Adrián, bueno, ahí bajó la mano por eso Adrián, no sé si la bajé yo, pero si no, Adrián, abrí tu micrófono. Pensaba en la cuestión como también como una especie de venganza, ¿no? De parte de Violeta, porque dice, alguien me ha robado la vida, pero lo pagará muy caro, dice Violeta, o sea, dice en realidad la maestra o la profesora que dijo que decía Violeta, ¿no? No sabemos en realidad si lo decía o no lo decía, suponemos que sí. Entonces hay como una especie de venganza ahí que no sabemos de qué tipo es exactamente o por qué lo que le está pasando a Cristina, pero bueno, podemos suponer que esta pérdida de la propia identidad no es algo positivo necesariamente, ¿no? De que uno deja de ser uno para empezar a ser alguien más, alguien distinto. Pero bueno, el fantástico tiene que ver también con esta, entre tantas de las subversiones que nos propone, está esta subversión de la identidad y de preguntarnos eso, ¿qué es la identidad? ¿No? Y esa identidad que creemos como algo estable y totalmente reconocible y totalmente como racionalizable, quizás no lo sea tanto, quizás puede ser muy perturbable nuestra propia identidad sin que nos demos cuenta. La identidad está cuestionada. La identidad está cuestionada, digamos, desde el vamos, desde los primeros párrafos. Incluso cuando aparece esa mujer, en teoría Violeta, pero que es un hombre, digamos. No sabemos qué bien, así lo ve el narrador, ¿no? Lo ve el esposo. Pero a mí me pareció que en este caso confluyen estos dos personajes, digamos, en el sentido de, no sé si en un sentido feminista, pero sino en revalorizar un poco la transgresión que comienza a suceder en el campo de lo femenino. No olvidemos que este cuento debe haber sido entre el 50 y el 60, escrito aproximadamente, donde ya empezaban a tener algunos derechos, las mujeres como el derecho al voto, las horas de trabajo, la igualación de salarios, en fin, empezaban yo me acuerdo una propaganda de cigarrillos cerca de los años 70, en el cual los cigarrillos Virginia Slim, entonces apareció una mujer fumando y ponían, has recorrido un largo camino, muchacha. Es decir, como claro, llegaste a esto, podés fumar ahora, ¿sí? Es decir, todo este tipo de cuestiones, si bien no son netamente feministas, pero sí es como que comienzan a transgredir, a avanzar en el campo y sobre todo puesta la mirada del narrador desde el hombre, ¿no? En este cuento. Claro, ahí, Guille, bueno, dos cosas. Una, que el poema que se cita en el texto, ahí Caro Gaitán lo puso en el chat, es un poema de Lope de Vega, que tiene que dar. Así que googleenlo después para ver. Y pensaba que lo interesante del cuento también, y en esto que creo que Ocampo es muy hábil, ¿no? Quizás que ella está trabajando sobre el miedo de los hombres ante esta liberación, ¿no? Femenina. No tanto sobre, es decir, no está reivindicando tanto o pensando tanto en, bueno, estas nuevas libertades de las mujeres o lo que sea, o tematizando tanto eso, sino tematizando más bien la paranoia masculina ante esa liberación. ¿Y qué le pasa a los tipos con eso? ¿No? A mí me parece que, y creo que lo hace de una manera muy acertada, con mucha inteligencia. Y muy sutil también, porque no es como, no es una bajada de línea el texto, miren este tipo machista, miren este tipo paranoico, no es una bajada de línea, es un texto que trabaja de manera muy sutil con eso que nos pasa, ¿no? A los hombres cuando nos encontramos con que las mujeres no se ajustan a esas pautas patriarcales de vida. Perdona, Cari, pero digo esto, Cari, te dejo hablar y cerrá vos. No, cerrá vos porque ya tenemos que cerrar, porque va a empezar el taller del Club de Lectura de Adriana y no tenemos que solapar, no tenemos que superponer. Disculpen que había manos levantadas y demás, pero tenemos que ir cerrando para no pisarla a Adri. Cari, perdóname.
No, era agregar justo eso, lo que hablabas, ¿no? La mirada de la mujer es una mirada que ve el parque hermoso, está como fascinada, hasta romantiza el lugar, y él no, dice, ve ese puente horrible, negro, de Constitución. Después dice, el parque, dice, hay indigentes, hay gente, o sea, ve una zona marginal, horrible, porque en un momento él quiere tratar de decir, bueno, vamos a ver si nos vamos a vivir a otro lado, pero ¿con qué plata, no? O sea, en este manotazo ahogado, no, me pareció fascinante el cuento, fascinante el análisis de todo. Muchas gracias, los aportes, la verdad, fantástico. Todo lo que cada uno fue aportando, maravilloso. Bueno, como les decía, tenemos que ir cerrando, de hecho voy a ir deteniendo la grabación. Pero bueno, contarles que el próximo encuentro va a ser en 2 semanas, porque el sábado que viene es feriado, el 25, así que lo vamos a tener el primero. Y que después vamos a estar subiendo a la carpeta de Drive, vamos a leer en principio 2 cuentos. Uno de Mariana Enríquez, muy conocido, La casa de Adela, y otro de una autora no tan conocida que nos trajo Guille para que la conozcamos, que es Joyce Carol Oates, no sé cómo se pronuncia, que vamos a leer un cuento de ella que es Espectros. Y si bien les contamos que venimos preparando cosas teóricas, powers y no sé qué, la verdad es que como que preferimos engancharnos más con la lectura y la interpretación de los cuentos y lo que ustedes leyeron, pero bueno, quizás podamos meter algo de lo que venimos pensando de lo teórico en el próximo encuentro, veremos. En la última, claro, el último encuentro estaría bueno, así hacemos como un paneo de todo. Quizás hacer como una síntesis medio teórica ahí como relacionando. Así que nada, gracias, como decía Cari, la verdad que un placer este taller con los aportes que están haciendo, las lecturas y nada, por suerte eso también una oportunidad para releer clásicos que siempre nos generan cosas nuevas, ¿no? Está muy bueno. Así que bueno, quienes se queden quienes vayan al club de lectura, vayan al otro enlace, a la otra sala, y quienes no, bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en 15 días. Un gran abrazo. Bueno, abrazo a todos, que tengan buen fin de semana. Adiós. Buen fin de, chau, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.